¿Alguna vez has conocido a alguien que sobrevive en silencio por amor? Ella llevaba un hijo en el vientre y un peso en el alma que nadie veía. La noche en que el mundo descubrió la verdad, el suelo desapareció bajo sus pies. Pero a veces es precisamente en el fondo del abismo donde la vida nos tiende una mano para rescatarnos. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Marina se despertó con las primeras luces de la mañana que se colaban por la rendija de 1970, la cortina rota. Su cuerpo le dolía, como siempre. Su barriga de 7 meses pesaba, y la espalda se quejaba de otra noche mal dormida en el sofá del salón. Había aprendido a no molestar a Eduardo cuando llegaba tarde. Había aprendido muchas cosas en los últimos 3 años de matrimonio, cosas que ninguna mujer debería aprender. La casa en Recoleta, un barrio distinguido de Buenos Aires, era demasiado grande para el vacío que ella sentía. Paredes blancas, muebles de diseño, obras de arte carísimas colgadas como trofeos de una vida que no era la suya. Marina siempre se sintió una intrusa allí. Una enfermera que ganaba poco más de unos pocos miles de pesos al mes no pertenecía a aquel mundo de mármol y cristal. Eduardo se encargaba de recordárselo todos los días. Ella se levantó despacio, sintiendo al bebé moverse dentro de sí. Era un niño. Aún no habían elegido el nombre. Eduardo decía que era demasiado pronto, pero Marina sabía la verdad. Él no quería a ese hijo. Nunca lo quiso. El embarazo había sido un accidente, un fallo en el control que él tanto valoraba. Desde que ella le contó sobre el bebé, las cosas empeoraron. Las palabras se volvieron más afiladas, los silencios más pesados y sus manos dejaron de ser solo palabras. Marina entró al baño y miró su reflejo en el espejo. Profundas ojeras marcaban su rostro. A sus 28 años, parecía tener 40. El cabello castaño, antes brillante, ahora sin vida, recogido en un moño simple. Pasó la mano por su barriga y susurró una oración. Siempre lo hacía. Pedía protección para su hijo. Pedía fuerza para aguantar un día más. Pedía perdón por no ser lo suficientemente fuerte para irse. Su padre se habría decepcionado. Pedro Silva había sido un hombre sencillo, dueño de una gasolinera en la autopista panamericana, pero tenía un corazón del tamaño del mundo. Fue él quien crió a Marina solo, después de que su madre muriera en el parto de su hermana menor. Pedro enseñó a Marina a ser bondadosa, a ayudar a quien lo necesita, a nunca juzgar a nadie por su apariencia. Falleció hace 5 años de un problema cardíaco, y Marina aún lo extrañaba todos los días. Si él estuviera vivo, ella nunca se habría casado con Eduardo. Su padre habría visto a través de la fachada de éxito y encanto del inversor. Habría visto al monstruo escondido bajo el traje italiano. Marina se arregló para su turno en el hospital. Se puso el uniforme blanco, ató sus zapatillas gastadas y tomó su bolso raído. Eduardo aún dormía en el dormitorio principal, probablemente junto a alguna botella vacía de whisky importado. Salió sin hacer ruido, como un fantasma en su propia casa. El hospital público donde trabajaba quedaba en la zona sur, lejos del lujo de Recoleta. Allí, Marina se sentía útil. Allí, ella era vista. Las madres que llevaban a sus hijos enfermos, los ancianos que necesitaban cuidado, los pacientes que la llamaban por su nombre con gratitud en la voz. En el hospital, Marina existía. En casa, ella era solo una sombra que Eduardo toleraba. El día transcurrió despacio, entre curaciones, medicamentos y palabras de consuelo. Pero había algo diferente en el aire. Una de las enfermeras comentó sobre la fiesta benéfica que tendría lugar por la noche en el Hotel Faena, uno de los más lujosos de Buenos Aires. El evento era organizado por la Asociación de Empresarios de Buenos Aires, presidida nada menos que por Eduardo Almeida, su marido. Marina ni siquiera sabía que él estaba involucrado con instituciones de caridad. Irónicamente gracioso, pensó ella, un hombre sin compasión, organizando una fiesta para recaudar fondos para niños necesitados. Cuando regresó a casa al final de la tarde, encontró una nota en la mesa de la cocina.
La caligrafía perfecta de Eduardo, siempre tan controlada, decía simplemente: «Vístete con algo presentable. Fiesta a las 8, no me avergüences». Marina sintió que el estómago se le revolvía. Eduardo nunca la llevaba a eventos sociales. Prefería aparecer solo, o como había descubierto recientemente a través de fotos en las redes sociales, acompañado de Rafaela Méndez, su joven asistente de Minoritz Marketing, una mujer de 23 años, rubia, siempre impecablemente maquillada, dueña de una sonrisa que vendía sueños y de una ambición que no cabía en su esbelto cuerpo. Marina subió las escaleras con dificultad, apoyándose en el pasamanos. Abrió el armario y encontró solo ropa vieja, vestidos de cuando era más joven, nada que le sirviera con su barriga de 7 meses. Eduardo nunca le daba dinero para comprar ropa. Decía que no la necesitaba, que no iba a ningún lado de todos modos. Con lo poco que ganaba, Marina pagaba las cuentas que él olvidaba pagar y compraba comida, cuando la nevera se quedaba vacía. No le quedaba nada para ella. Decidió usar un vestido azul marino simple que había cosido ella misma usando tela que compró en una tienda de barrio. No era elegante, no tenía bordados ni brillo, pero estaba limpio y cubría su barriga. Se recogió el cabello en un moño bajo y se puso un poco de lápiz labial. Se miró en el espejo y vio a una mujer cansada, embarazada, vestida como alguien que no pertenecía a aquel mundo, y en efecto, no pertenecía. Eduardo llegó a casa a las 7:30, directamente, de la oficina. Entró en el dormitorio sin mirarla, se cambió de ropa rápidamente y salió ya hablando por teléfono. Marina lo siguió hasta el garaje, donde el chofer ya esperaba con el coche, un Mercedes negro reluciente. Eduardo finalmente la miró y su rostro se contorsionó de disgusto. «¿Eso es lo que vas a usar?», preguntó él, con ese tono de voz que hacía que Marina quisiera desaparecer. «No tengo otra cosa que me sirva», respondió ella en voz baja. Eduardo suspiró con rabia, pero no dijo nada más. Entró en el coche y Marina lo siguió sentándose en 1900 en el asiento trasero, lo más lejos posible de él. El viaje hasta el hotel se hizo en silencio. Eduardo tecleaba furiosamente en el móvil, probablemente hablando con Rafaela. Marina miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Buenos Aires de noche tenía una belleza triste. Millones de luces, millones de vidas, y ella se sentía la más sola de todas. Cuando llegaron al Hotel Faena, Marina quedó impresionada. El edificio, con su forma distintiva, todo iluminado, parecía una nave espacial aterrizada en medio de la ciudad. Coches de lujo se alineaban en la entrada, donde los fotógrafos esperaban para registrar la llegada de los invitados importantes. Eduardo salió del coche y fue a saludar a algunos conocidos, sin esperar a Marina. Ella bajó sola, sintiendo las miradas curiosas y juzgadoras sobre su vestido simple y su prominente barriga. El salón de fiestas en el último piso era magnífico. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo alto, mesas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos de flores blancas y velas aromáticas creaban una atmósfera de elegancia sofisticada. Empresarios con trajes italianos, mujeres con vestidos de diseñador, joyas que costaban más de lo que Marina ganaría en toda su vida. Ella se sentía una mancha en aquel escenario perfecto. Eduardo la dejó sola en un rincón y fue a circular por el salón, saludando a personas importantes, riendo demasiado fuerte, interpretando el papel del empresario exitoso y caritativo. Marina tomó un vaso de jugo de una bandeja que pasaba y se quedó observando. Fue entonces cuando vio a Rafaela entrar en el salón. La joven estaba deslumbrante, un vestido rojo ajustado, escote generoso, cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre los hombros, maquillaje impecable, tacones altos que hacían que sus piernas parecieran infinitas. Entró como si fuera la dueña de la fiesta, y en segundos estaba al lado de Eduardo. Él la recibió con una sonrisa que Marina no veía hacía años. La sonrisa que él solía tener para ella, al principio, cuando aún fingían que aquello era amor. Marina sintió un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el embarazo. Ver a su marido con la amante, en público, delante de cientos de personas,
Era una humillación silenciosa, pero nadie parecía notarlo, o si lo notaban, no les importaba. Aquel mundo tenía sus propias reglas, y las esposas eran piezas decorativas, fácilmente reemplazables. Ella intentó alejarse, encontrar un lugar más discreto, donde pudiera quedarse hasta el final de la noche. Pasó entre las mesas, esquivando a camareros con bandejas de canapés y champán. Fue entonces cuando chocó con alguien, o mejor dicho, alguien chocó con ella. Un hombre alto, de cabellos canosos pero aún joven, quizás de unos 40 y pocos años, vestía un traje oscuro sin corbata, tenía un vaso de vino tinto en la mano, y con el choque, algunas gotas cayeron al suelo. El hombre miró a Marina, y en lugar de irritación, ella vio algo diferente en sus ojos: reconocimiento. «Disculpe», dijo. Marina rápidamente: «No vi, lo siento mucho». El hombre sonrió, una sonrisa amable que llegó a los ojos. «No fue nada. La culpa fue mía. No estaba prestando atención». Hizo una pausa, estudiando el rostro de ella. «Usted es hija de Pedro Silva, ¿no?» Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cómo lo sabe?» «Su padre me salvó la vida hace muchos años», dijo el hombre, con la voz cargada de emoción. «Yo era solo un chico huyendo de una situación difícil. Paré en su gasolinera en la autopista panamericana. Estaba hambriento, asustado, sin tener a dónde ir. Su padre me acogió, me dio comida, un lugar para dormir, y me ayudó a encontrar un camino. Él nunca quiso nada a cambio. Decía que ayudar a la gente era obligación de quien podía. Nunca lo olvidé. Mi nombre es Alejandro Carvalho». Marina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Escuchar a alguien hablar con tanto cariño sobre el padre era un regalo raro. Él era así, el mejor hombre que he conocido. Alejandro notó las lágrimas, notó el vestido simple, la barriga de embarazada, las ojeras profundas. «¿Está bien?», preguntó él con una preocupación genuina que Marina no escuchaba. Hacía años. Antes de que ella pudiera responder, una voz alta y furiosa cortó el aire. «¡Marina!». Eduardo venía hacia ella, con el rostro rojo de rabia. Rafaela lo seguía, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «¿Qué hiciste?». Marina no entendió. «No hice nada, solo... ¡Mira mi traje!». Eduardo señaló una pequeña mancha roja en el saco blanco que llevaba. Era del tamaño de una moneda, casi imperceptible, pero para Eduardo era suficiente. «Me tiraste vino encima». «No fue ella», intervino Alejandro firme. «Fue un accidente mío. Choqué con ella y...». «Mantente al margen», gruñó Eduardo. Agarró el brazo de Marina con fuerza, sus dedos clavándose en su piel. «Me avergüenzas, siempre me avergüenzas. No puedes hacer nada bien, ni siquiera vestirte apropiadamente para una fiesta». La gente alrededor empezó a notar. Las conversaciones se interrumpieron, las miradas se volvieron hacia ellos. Marina quería desaparecer, ser engullida por el suelo. Eduardo hablaba cada vez más alto, más agresivo. «Eres una inútil, una mujer fea, gorda, sin valor. Lo único que haces es hacerme pasar vergüenza». Tiró de Marina con fuerza, arrastrándola hacia el centro del salón. Ella tropezó, casi cayendo, protegiendo su barriga con las manos. «Todo el mundo aquí necesita ver quién eres realmente. Una don nadie que se cree digna de estar en este lugar». Marina estaba de rodillas ahora, en medio del salón iluminado, mientras cientos de personas observaban en silencio. Nadie intervenía, nadie decía nada. Era como si ella fuera un espectáculo, una atracción mórbida en un circo de horrores. Eduardo tomó un objeto de uno de los pedestales cercanos, una pequeña escultura de bronce que estaba siendo subastada para la caridad. Era pesada, puntiaguda en los bordes. «Necesitas aprender tu lugar», dijo Eduardo levantando el objeto. Marina vio venir el golpe, cruzó los quintos brazos sobre su barriga, protegiendo al hijo que aún no había nacido. El dolor explotó en su hombro, luego en su espalda. Un golpe, 2, 3. Perdió la cuenta.
Cada impacto era acompañado de insultos, de humillaciones, de promesas de más dolor. Las lágrimas corrían por el rostro de Marina, pero ella no gritaba. No podía gritar. Si gritaba, sería peor. Siempre era peor cuando ella reaccionaba. Entonces, solo rezaba en silencio, pidiendo que el bebé estuviera bien, que sobreviviera a otra noche de terror. Fue entonces cuando una voz grave resonó por el salón. «Basta». Alejandro Carvalho había avanzado, su presencia dominando el espacio. Él sujetó la muñeca de Eduardo antes de que otro golpe pudiera caer. «Esto se acaba ahora». Eduardo intentó soltarse, pero Alejandro era más fuerte. «¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer? Ella es mi esposa. Puedo hacer lo que quiera». «No puedes», respondió Alejandro, su voz baja pero cargada de autoridad. «Y vas a descubrir exactamente quién soy si das un paso más hacia ella». Miró alrededor del salón, a todas aquellas personas que observaban en silencio. «Y todos ustedes deberían sentir vergüenza, ver esto y no hacer nada. Son cómplices». Alejandro ayudó a Marina a levantarse con gentileza. Ella apenas podía mantenerse en pie, las piernas temblándole, el cuerpo doliéndole por completo. «Vas a salir de aquí conmigo», dijo suavemente. «Tú y tu bebé. Los llevaré a un lugar seguro». «Ella no va a ninguna parte», bramó Eduardo, pero su voz había perdido la fuerza. Alejandro lo miró con un desprecio tan intenso que Eduardo retrocedió un paso. «Si te acercas a ella de nuevo, si intentas contactarla, si siquiera piensas en ella, usaré todos los recursos que tengo para destruirte. Y tengo recursos ilimitados». Alejandro se volvió hacia Marina. «No, necesitas tener miedo, no más». Marina miró a Alejandro, a aquel hombre que había sido salvado por su padre años atrás y ahora la salvaba a ella. Miró a Eduardo, al hombre que prometió amarla y solo le trajo dolor. Miró a Rafaela, que ya se alejaba discretamente, dándose cuenta de que la marea había cambiado. Miró a todas aquellas personas que observaron en silencio mientras ella era golpeada. Y por primera vez en 3 años, Marina hizo una elección. «Voy contigo», le dijo a Alejandro, su voz débil pero determinada. «Voy». Alejandro la condujo fuera del salón, ignorando los susurros, las miradas, las cámaras de celular que ahora grababan todo. Un guardia de seguridad discreto apareció a su lado, asegurándose de que nadie lo siguiera. Marina sintió el aire fresco de la noche en su rostro y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años había dado un paso pequeño pero significativo, un paso lejos del infierno y hacia la posibilidad de una vida diferente. En el coche de Alejandro, mientras la ciudad de Buenos Aires pasaba por la ventana, Marina tocó su barriga y le susurró al bebé: «Vamos a estar bien. Lo prometo, vamos a estar bien». Y por primera vez desde que descubrió el embarazo, ella realmente creyó en esas palabras. Detrás de ella, en el salón del hotel, Eduardo permanecía parado, aún sosteniendo la escultura manchada de sangre, mientras su perfecta fachada comenzaba a resquebrajarse. Rafaela ya había desaparecido, junto con varios de los invitados que no querían ser asociados al escándalo. Las cámaras seguían grabando, los videos ya comenzaban a circular en las redes sociales. La caída de Eduardo Almeida había comenzado, y esta vez no habría forma de arreglar la imagen que tanto cultivó. La verdad, cruda y terrible, estaba expuesta para que el mundo la viera. Y Marina finalmente estaba libre para empezar a respirar de nuevo. El apartamento a donde Alejandro llevó a Marina quedaba en Palermo Chico, en un edificio discreto pero elegante. No era ostentación, era confort. Paredes en tonos claros, muebles simples pero de calidad, grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Cuando Marina entró, acompañada por Alejandro y una enfermera particular que él había llamado, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: paz. La enfermera, una señora de unos 50 años llamada Teresa, examinó a Marina con cuidado profesional y cariño maternal.
Las marcas de las agresiones eran evidentes, hematomas en los brazos, en la espalda, en el hombro, pero lo que más preocupaba era el estado emocional. Marina estaba en shock, temblando, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Teresa la ayudó a tomar un baño tibio, la vistió con ropa cómoda que Alejandro había proporcionado y la acostó. «El bebé está bien», dijo Teresa después de verificar los latidos cardíacos con un Doppler portátil. «Fuerte y saludable, pero necesitas descansar. Tu cuerpo y tu mente necesitan tiempo para recuperarse». Ella administró algunos medicamentos seguros para gestantes para el dolor y para ayudar a Marina a dormir. Y por primera vez en meses, Marina se durmió sin miedo a oír la puerta abrirse, sin miedo a despertarse con gritos, sin miedo a ser de nuevo el blanco de la furia de alguien. En los días siguientes, Marina apenas salía de la habitación, no porque estuviera prohibido, sino porque su cuerpo y alma pedían ese recogimiento. Alejandro contrató a un terapeuta, una psicóloga llamada doctora Beatriz, especializada en trauma y violencia doméstica. Las primeras sesiones fueron difíciles. Marina lloraba mucho, hablaba poco, pero poco a poco las palabras comenzaron a salir. Años de abuso emocional y físico derramados en consultas de 1 hora que parecían durar una vida entera. «No tienes culpa», repetía siempre la doctora Beatriz. «Nada de lo que él hizo fue culpa tuya. No provocaste, no lo merecías. Eres víctima, no causante». Marina escuchaba, pero aún no podía creerlo completamente. Años siendo convencida de lo contrario no se borran en días. Pero era un comienzo. Alejandro visitaba diariamente, siempre respetuoso, siempre atento. Traía libros, frutas frescas, palabras de aliento. Él contaba historias sobre el padre de Marina, sobre cómo Pedro Silva había cambiado su vida aquella noche en la carretera. Alejandro tenía solo 16 años cuando huyó de un hogar abusivo. Estaba hambriento, asustado, sin rumbo. Pedro no solo lo alimentó y albergó, sino que también lo ayudó a encontrar un empleo, a terminar los estudios. Fue gracias a aquel hombre generoso que Alejandro consiguió construir su vida, su empresa, su fortuna. Me prometí a mí mismo que si algún día tenía la oportunidad de retribuir, lo haría, dijo Alejandro una mañana sentado al lado de la cama donde Marina tomaba su café. Cuando te vi en aquella fiesta, embarazada, con ese vestido simple me di cuenta de quién eras. Los ojos son iguales a los de él, y cuando vi lo que aquel hombre te estaba haciendo, supe que esa era mi oportunidad de honrar la promesa. Marina lo miró con gratitud. No me debes nada. Mi padre hizo lo que hizo porque era quien era. Él no esperaba nada a cambio. Lo sé. Alejandro sonrió. Por eso mismo quiero hacerlo. No por deuda, sino por elección, porque es lo correcto. Mientras Marina se recuperaba física y emocionalmente, fuera de aquellas paredes seguras, una tormenta se formaba. Los videos de la agresión en la fiesta benéfica se habían propagado como fuego en las redes sociales. Algunos invitados, demasiado tarde para ser llamados valientes, habían filmado todo. Las imágenes de Eduardo golpeando a Marina embarazada, en medio de un salón lleno de gente que solo observaba, conmocionaron al país. Los comentarios eran furiosos, indignados, exigiendo justicia. La prensa rodeó a Eduardo. Reporteros acamparon en la puerta de su casa en Recoleta, cámaras listas para capturar cualquier movimiento. Sus redes sociales se inundaron con mensajes de odio. Empresas comenzaron a cortar relaciones comerciales con él. Contratos fueron cancelados, alianzas deshechas. La Asociación de Empresarios de Buenos Aires lo destituyó de la presidencia y emitió una nota de repudio. Eduardo Almeida, el inversor exitoso, el hombre de negocios respetado, estaba siendo destruido por la propia imagen que cultivó. La ironía era palpable. Rafaela Méndez tampoco escapó ilesa. Las fotos de ella con Eduardo en la fiesta, sonriendo mientras Marina era agredida al fondo, circularon ampliamente. Su agencia de marketing la despidió al día siguiente del escándalo. Marcas que ella representaba cortaron todos los vínculos.
Su carrera, construida sobre selfies perfectas y sonrisas ensayadas, se desmoronó en cuestión de horas. Rafaela intentó defenderse en las redes sociales, alegando no saber de la situación, pero nadie creyó. Ella había elegido estar al lado de un hombre casado, había elegido ignorar a la esposa embarazada y humillada. Ahora pagaba el precio de la complicidad silenciosa. Eduardo, sin embargo, no era del tipo que acepta la derrota. La rabia que siempre estuvo bajo la superficie ahora hervía sin control. Contrató abogados caros, intentó demandar a quienes divulgaron los videos, amenazó a todos los que pudieran testificar contra él. Pero estaba librando una batalla perdida. La opinión pública estaba decidida. Eduardo era el villano, y los villanos no reciben segundas oportunidades en el tribunal de Internet. Más que eso, Eduardo quería a Marina de vuelta. No por amor, nunca fue amor. Era por control. Era porque ella había osado dejarlo, había osado exponer sus fallas ante el mundo, y él no podía permitirlo. Entonces comenzó una campaña de terror silencioso. Mensajes de números bloqueados llegaban al celular de Marina. «Aún eres mi esposa, vas a volver. Ese bastardo que llevas es mi hijo, no puedes quitarme eso. Te voy a encontrar y cuando te encuentre te arrepentirás». Marina le mostró los mensajes a Alejandro, quien inmediatamente activó su equipo de seguridad y abogados. Se solicitaron medidas de protección en la justicia. Se instalaron cámaras en el edificio. Los guardias de seguridad comenzaron a hacer rondas 24 horas al día. Pero incluso con toda esa protección, Marina vivía con miedo. El miedo no desaparece solo porque cambias de dirección. Se adhiere al alma como una sombra permanente. La doctora Beatriz trabajó intensamente con Marina sobre esto. El miedo es natural después de lo que viviste, pero no puede controlar tu vida. Tienes derecho a sentirte segura, a vivir sin mirar por encima del hombro a cada segundo. Las sesiones eran dolorosas pero necesarias. Marina comenzó a entender que la violencia que sufrió no definía quién era ella. Era más que una víctima. Era una sobreviviente, y las sobrevivientes tienen el poder de reconstruir. 2 semanas después de dejar a Eduardo, Marina se despertó con contracciones. No eran las contracciones del parto, aún era pronto para eso, pero eran lo suficientemente preocupantes como para que Teresa llamara a un médico inmediatamente. El doctor Enrique, un obstetra de confianza de Alejandro, examinó a Marina y determinó que estaba en trabajo de parto prematuro. El estrés, el trauma físico y emocional, todo había cobrado su precio. Marina fue internada en una clínica particular, con todo el cuidado y atención que el dinero podría comprar. Alejandro no se separó de su lado. Sostuvo su mano durante las contracciones, secó su sudor, pronunció palabras de aliento. «Eres fuerte, Marina. Más fuerte de lo que imaginas. Lo vas a lograr. Tú y tu hijo van a estar bien». Las palabras de Alejandro eran un bálsamo. Marina se aferró a ellas como a una tabla de salvación en medio del mar de dolor. El parto duró 12 horas. 12 horas de lucha, de respiración controlada, de miedo mezclado con esperanza. Cuando finalmente el llanto estridente del bebé resonó por la sala, Marina se deshizo en lágrimas, no de dolor, sino de profundo alivio y amor instantáneo. El niño era pequeño, nació con solo 2,5 kilos, pero era perfecto. 10 deditos en las manos, 10 en los pies, un mechón de cabello oscuro y un par de pulmones impresionantemente potentes. «Es hermoso», susurró Marina, sosteniendo a su hijo por primera vez. El bebé se calmó inmediatamente en sus brazos, como si reconociera la voz que lo acompañó durante meses en el útero. «Pedro. Lo llamaré Pedro como mi padre». Alejandro, que observó todo desde un rincón de la sala, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre habría estado muy orgulloso de ti, Marina, muy orgulloso». Y en ese momento, Marina sintió algo que no sentía hacía años: esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien al final. Pero la paz duró poco. Mientras Marina estaba en la maternidad,
Eduardo consiguió descubrir dónde estaba. No se sabe cómo. Quizás sobornó a alguien, quizás usó sus contactos aún existentes en el mundo empresarial. El hecho es que apareció en Minnomecin, la clínica, exigiendo ver a su hijo. Los guardias de seguridad lo impidieron, pero Eduardo no se fue sin armar una escena. Gritó en el vestíbulo de la clínica, diciendo que Marina le había robado a su hijo, que él tenía derechos, que ese bebé era suyo. La escena fue filmada por visitantes y pacientes, y claro, paró en las redes sociales en minutos. Eduardo, fuera de control, descompensado, mostrando al mundo exactamente quién era realmente. Los comentarios fueron implacables. ¿Cómo esta mujer aguantó vivir con él? ¡Qué monstruo! Tiene que ser arrestado. La presión pública creció exponencialmente. Alejandro entró en acción. Sus abogados interpusieron una demanda judicial pidiendo la suspensión de todos los derechos de Eduardo sobre el bebé y una orden de restricción permanente. Juntaron los mensajes amenazadores, los videos de la agresión en la fiesta, informes médicos que comprobaban las lesiones de Marina, testimonios de testigos. El proceso fue rápido, considerando los estándares de la justicia argentina. La jueza que analizó el caso, doctora Fernanda Costa, conocida por su actuación en defensa de las mujeres, no dudó. A Eduardo se le prohibió acercarse a Marina y al bebé bajo pena de prisión inmediata. Eduardo, sin embargo, no era del tipo que acepta la derrota. Al contrario, con cada puerta que se cerraba, su rabia aumentaba. Empezó a perderlo todo. La empresa que construyó estaba colapsando. Los inversores retiraron capital. Los empleados renunciaban, no queriendo asociar sus nombres al de él. La casa en Recoleta, hipotecada para cubrir deudas crecientes, estaba a punto de ser embargada por el banco. Rafaela, quien él pensaba que volvería cuando las cosas se calmaran, había dejado el país, huyendo a Miami con un nuevo novio rico. Eduardo estaba solo, y los hombres solos, acostumbrados al poder, pueden ser muy peligrosos. Él comenzó a planear. Si no podía tener a Marina de vuelta legalmente, encontraría otras formas. Comenzó a vigilar el edificio en Palermo Chico desde lejos, anotando horarios de entrada y salida, estudiando la rutina de los guardias de seguridad. Su obsesión crecía cada día. No era amor, nunca lo fue. Era posesión, y Eduardo no soltaba lo que consideraba suyo. Marina, en el apartamento con el pequeño Pedro, intentaba construir una rutina, amamantar, cambiar pañales, mecer al bebé para que durmiera. Tareas simples que la mayoría de las madres hacen sin pensar, pero para Marina eran actos de coraje. Cada vez que mecía a Pedro, recordaba cómo protegió su barriga durante las agresiones. Cada vez que su hijo sonreía, ella lloraba de gratitud por haber sobrevivido ambos. Alejandro seguía presente, pero siempre respetuoso. No intentó reemplazar el papel de padre, no forzó nada. Simplemente estaba allí, un amigo, un protector, alguien en quien Marina podía confiar. Poco a poco, entre conversaciones a altas horas de la noche mientras Pedro dormía, entre desayunos compartidos y paseos por el Parque 3 de Febrero, bajo la vigilancia de los guardias de seguridad, algo comenzó a crecer entre ellos. No era pasión ardiente, no era romance de telenovela. Era algo más profundo, más sólido. Respeto, admiración, cariño genuino. Una noche, después de que Pedro finalmente se durmiera tras horas de cólico, Marina y Alejandro estaban en la sala. Ella estaba exhausta, el cabello desordenado, usando un pijama simple. Alejandro acababa de llegar de una reunión de negocios, todavía de traje, pero con la corbata ya aflojada. Él preparó un té de manzanilla para ella, y se sentaron en el sofá en un silencio cómodo. «No necesitas hacer todo esto», dijo Marina de repente. «Ya has hecho tanto, más de lo que cualquier persona haría». «No, quiero ser una carga». Alejandro la miró con seriedad. «No eres una carga, Marina. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Yo elijo estar aquí, elijo ayudarte a ti y a Pedro, y no es solo por la promesa que le hice a tu padre, es porque quiero.
porque ustedes dos merecen una vida mejor de la que han tenido hasta ahora. Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No soy nada. Solo soy una enfermera que cometió el error de casarse con el hombre equivocado. Eres mucho más que eso, dijo Alejandro tomando la mano de ella con gentileza. Eres una mujer fuerte que sobrevivió al infierno. Eres una madre que protegió a su hijo con su propio cuerpo. Eres alguien que, a pesar de todo, aún tiene bondad en el corazón. Y no cometiste un error al casarte con él. Él fue quien cometió el error de no valorar el tesoro que tenía. Las palabras de Alejandro tocaron algo profundo en Marina. Por primera vez en años, se sintió vista. Realmente vista. No como un objeto, no como un saco de boxeo emocional, sino como un ser humano con valor propio. Ella se inclinó y apoyó su frente en su hombro. Alejandro la abrazó delicadamente, como si ella fuera de cristal. Se quedaron así por un largo tiempo, simplemente existiendo en el mismo espacio, compartiendo silencio y calor humano. No había urgencia, no había expectativas, solo dos seres humanos que encontraron consuelo el uno en el otro en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Pero mientras ellos compartían aquel momento de paz, Eduardo estaba al otro lado de la ciudad, en su oficina vacía mirando las fotos de Marina que aún tenía, en el celular, fotos de cuando se conocieron, cuando ella aún le sonreía, cuando aún creía en sus promesas. Eduardo apretó el celular con tanta fuerza que la pantalla se rajó. «Vas a volver a mí», susurró él a la foto. «De una forma u otra, vas a volver. Y ese hombre va a pagar por haberse metido en lo que no le incumbe». La obsesión de Eduardo estaba alcanzando niveles peligrosos. Y cuando un hombre peligroso ya no tiene nada que perder, se vuelve impredecible. La tormenta estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Y Marina, Alejandro y el pequeño Pedro tendrían que enfrentar desafíos aún mayores en los días venideros. Pero por ahora, en aquella noche silenciosa en Palermo Chico, ellos tenían paz. Y a veces, la paz es todo lo que necesitamos para encontrar fuerzas para el día siguiente. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para Marina. El pequeño Pedro crecía sano e inteligente, con ojos curiosos que parecían absorber cada detalle del mundo a su alrededor. Marina volvió a trabajar, pero ahora de forma diferente. Alejandro, con su red de contactos, la ayudó a conseguir un empleo en una clínica particular en Barrio Norte, con horario flexible que le permitía cuidar de su hijo. El salario era 5 veces mayor de lo que ganaba en el hospital público, y por primera vez en la vida, Marina tenía estabilidad financiera. Pero más importante que el dinero era la transformación interna. La terapia con la doctora Beatriz continuaba 2 veces por semana, y Marina comenzó a deconstruir años de condicionamiento. Aprendió a reconocer los patrones de abuso, a entender que nada de lo que Eduardo hizo fue culpa de ella, a reconstruir su autoestima ladrillo a ladrillo. No era fácil. Había días en que se despertaba y lo primero que sentía era culpa. Culpa por haber dejado a Eduardo, culpa por haber expuesto a la familia, culpa por estar aceptando la ayuda de Alejandro. La culpa es una emoción que los abusadores plantan en sus víctimas, explicaba pacientemente la doctora Beatriz. Hacen que creas que mereces lo que sufres, que provocaste la violencia, que si solo fueras mejor, las cosas serían diferentes. Pero eso es mentira, Marina. Una mentira cruel que solo sirve para mantenerte atrapada. Tienes que arrancar esa culpa de raíz como una hierba venenosa. Marina estaba intentándolo. Algunos días eran mejores que otros. Había momentos en que se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Su cabello estaba más cuidado, con un corte moderno que Teresa sugirió. La ropa era nueva, bien ajustada, bonita. Las ojeras habían disminuido. Se estaba alimentando bien, durmiendo mejor, riendo más. Se estaba convirtiendo en una versión de sí misma que pensaba haber perdido para siempre. La relación con Alejandro también evolucionaba, lenta pero constantemente. No habían definido lo que eran el uno para el otro. No eran solo amigos,
pero tampoco eran una pareja en el sentido tradicional. Alejandro nunca presionó por nada. Respetaba el tiempo de Marina. Entendía que ella necesitaba sanar antes de poder abrir su corazón de nuevo. Pero había momentos, pequeños momentos, que decían más que palabras, como aquella tarde de domingo en que fueron al parque 3 de febrero con Pedro. Alejandro empujaba el carrito mientras Marina caminaba a su lado, contando sobre su día en la clínica. Compraron palomitas para alimentar a los patos en el lago, y cuando una brisa fría surgió, Alejandro se quitó su propio abrigo y lo puso sobre los hombros de Marina, sin que ella tuviera que pedirlo. Gestos simples, pero cargados de significado. O aquella noche en que Pedro tuvo fiebre alta, Marina entró en pánico, los recuerdos del trabajo de parto prematuro aún frescos en su mente. Alejandro llegó en 15 minutos, trajo al médico pediatra con él y se quedó despierto toda la noche al lado de Marina, asegurándose de que el bebé estuviera bien. Cuando la fiebre finalmente bajó y Pedro se durmió tranquilo, Marina se deshizo en lágrimas de alivio en los brazos de Alejandro. Él la sostuvo, acarició su cabello y susurró que todo estaba bien, que Pedro estaba bien, que ella estaba siendo una madre maravillosa. Si estuvieras viviendo en esta historia, ¿creerías en la posibilidad de un nuevo amor después de tanto sufrimiento? Comenta tu opinión. Mientras Marina reconstruía su vida, Eduardo se hundía cada vez más. Su empresa había declarado la quiebra. La casa en Recoleta fue subastada. Él vivía ahora en un apartamento pequeño en La Boca, alquilado, con muebles viejos y paredes manchadas. Todo lo que había construido, toda la imagen de éxito, se había desmoronado. Y él culpaba a una única persona por eso, Marina. En la mente distorsionada de Eduardo, nada de eso sería su culpa. Él no era el agresor, no era el monstruo. Era la víctima de un complot. Marina había seducido a Alejandro, había mentido sobre los abusos, había orquestado todo para destruirlo y quedarse con el dinero del magnate. Al menos eso era lo que Eduardo se repetía a sí mismo, hasta creer en esa versión alternativa de la realidad. Pero no bastaba con creer. Eduardo quería venganza, y para eso necesitaba aliados. Encontró algunos en el subsuelo de la sociedad porteña, hombres desesperados, sin escrúpulos, dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Eduardo no tenía mucho dinero, pero tenía joyas que aún no había vendido. Tenía algunos contactos que aún le debían favores. Tenía recursos suficientes para poner su plan en acción. El plan era simple pero eficaz. Secuestrar a Marina cuando saliera del trabajo, llevarla a un lugar aislado, obligarla a firmar papeles transfiriendo la custodia de Pedro a él, convencerla, por la fuerza si fuera necesario, de grabar un video diciendo que todo era mentira, que Alejandro había manipulado todo. Eduardo no pensaba mucho más allá de eso. Su mente, consumida por la ira y el resentimiento, no podía procesar las consecuencias. Solo quería recuperar el control. Quería que Marina volviera a ser aquella mujer asustada que se encogía cuando él levantaba la voz. Pero Eduardo no contaba con algo. Marina ya no era aquella mujer. Los abogados de Alejandro, mientras tanto, trabajaban incansablemente en el proceso criminal contra Eduardo. Además de las medidas de protección, estaban construyendo un caso robusto de agresión, lesiones corporales, violencia doméstica, amenaza. Tenían videos, fotos, informes médicos, testimonios de testigos. Tenían todo lo que necesitaban para garantizar que Eduardo fuera condenado y pasara años en prisión. La audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. Sería en el juzgado de violencia doméstica, en el complejo judicial de Comodoro Pi. Marina tendría que declarar, revivir todo lo que pasó, mirar a Eduardo a los ojos nuevamente. La idea la aterrorizaba. La doctora Beatriz trabajó intensamente con ella en las semanas anteriores, preparándola emocionalmente para aquel momento. «Ya no eres la mujer a la que él abusaba», repetía la psicóloga. «Ahora eres más fuerte. Tienes voz, tienes apoyo, tienes derecho a ser escuchada. Y lo más importante, tienes la verdad de tu lado. La verdad siempre vence al final».
Marina quería creer en eso, pero el miedo persistía. Miedo de que no se hiciera justicia, miedo de que Eduardo encontrara una forma de escapar, miedo de que todo volviera a ser como antes. Eran miedos racionales, basados en años de trauma. Pero Alejandro siempre estaba allí para recordarle que no estaba sola. «Estaré a tu lado durante todo el juicio», prometió él. «Mis abogados son los mejores de Buenos Aires. No vamos a dejar que escape. No esta vez. Eduardo pagará por lo que hizo Marina. Eso te lo garantizo». Las palabras de Alejandro eran un bálsamo, pero Marina sabía que nada estaba garantizado. El sistema de justicia argentino era defectuoso, lento, a veces injusto, especialmente cuando se trataba de casos de violencia doméstica. ¿Cuántas mujeres conocía que habían denunciado a sus agresores y no vieron que se hiciera justicia? ¿Cuántas volvieron a casas violentas porque no tenían a dónde ir? Marina tenía privilegios que la mayoría no tenía. Tenía recursos, protección, abogados caros, pero aún así, el miedo persistía. La noche anterior a la audiencia, Marina no pudo dormir. Se quedó despierta mirando a Pedro dormir en la cuna al lado de su cama. El niño tenía 4 meses ahora, gordito y saludable. Sonreía cuando veía a Marina, estiraba sus manitas queriendo brazos, hacía sonidos adorables intentando comunicarse. Marina tocó suavemente el rostro de su hijo y pensó en cómo todo podría haber sido diferente. Si se hubiera quedado con Eduardo, si no hubiera encontrado a Alejandro en aquella fiesta, si no hubiera tenido el valor de irse. ¿Dónde estaría ahora? Probablemente muerta, o peor, viva pero completamente rota, una cáscara vacía de persona. «Voy a ser fuerte por ti», susurró Marina a Pedro. «Voy a enfrentar a tu padre en el tribunal y voy a ganar. Porque mereces crecer en un mundo donde los monstruos son responsabilizados por sus acciones. Mereces una madre que lucha, no que se esconde». Y en esa promesa silenciosa, Marina encontró la fuerza que necesitaba. La mañana de la audiencia llegó gris y lluviosa, típica de Buenos Aires en otoño. Marina se vistió con cuidado, eligiendo una ropa simple pero digna. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos bajos. Nada llamativo, nada que pudiera ser usado en su contra. Se recogió el cabello en un moño, se puso un poco de maquillaje para disimular la noche mal dormida. Se miró en el espejo y vio a una mujer determinada. Asustada, sí, pero determinada. Alejandro pasó a buscarla a las 7 de la mañana. Pedro se quedó con Teresa, quien prometió cuidarlo con todo el cariño del mundo. El viaje hasta el complejo judicial fue silencioso. Alejandro sostenía la mano de Marina, transmitiendo fuerza sin palabras. Cuando llegaron, ya había periodistas afuera. El caso había ganado tanta repercusión que se volvió noticia nacional. La enfermera embarazada agredida por el marido rico en una fiesta benéfica. Era el tipo de historia que los medios adoraban. Drama, violencia, desigualdad social, redención. Dentro del complejo judicial, la sala de audiencias estaba llena. Abogados de ambos lados, fiscal pública, la jueza, asistentes sociales, oficiales de justicia y al fondo algunas sillas para el público. Marina vio rostros conocidos, colegas del hospital donde trabajaba, vecinos del edificio en Palermo Chico, incluso la doctora Beatriz estaba allí, como apoyo emocional, y entonces Marina vio a Eduardo. Él estaba sentado al lado de su abogado, un hombre de mediana edad con cara de quien no creía mucho en la causa que defendía. Eduardo había adelgazado, tenía ojeras profundas, la barba mal afeitada, el traje arrugado. Ya no era el hombre poderoso y arrogante que dirigía salas de reunión. Era solo una sombra de lo que fue. Pero cuando sus ojos encontraron ya los de Marina, ella vio aquello que la asustaba. Rabia, rabia pura y destilada. Eduardo la miraba como si pudiera matarla solo con el pensamiento. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro lo percibió y apretó su mano con más fuerza. «Él no puede hacerte daño más», susurró. «No aquí, no ahora, no nunca». Marina asintió, intentando creer. La audiencia comenzó. La fiscal,
Una mujer de unos 40 años llamada doctora Camila Santos, conocida por su actuación firme en casos de violencia contra la mujer, presentó las evidencias. Los videos fueron exhibidos en una pantalla grande. Marina tuvo que presenciar nuevamente aquella noche horrible. Se vio siendo arrastrada al centro del salón, arrodillada, siendo golpeada mientras protegía su barriga. Vio la expresión de placer enfermizo en el rostro de Eduardo con cada golpe. Escuchó los gritos, los insultos, las amenazas, y vio a todas aquellas personas observando sin hacer nada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marina, pero ella no desvió los ojos. Necesitaba presenciar aquello. Necesitaba reconocer lo que había pasado para poder finalmente dejarlo atrás. Cuando los videos terminaron, un silencio pesado invadió la sala. Incluso el abogado de Eduardo parecía incómodo. Después vinieron los informes médicos, fotos de las lesiones, informes de los hematomas, documentación del trabajo de parto prematuro causado por el estrés y el trauma físico, testimonios de vecinos que escuchaban gritos provenientes de la casa en Recoleta, de empleados que presenciaron humillaciones, de excolegas de trabajo de Eduardo que confirmaron su comportamiento agresivo y controlador. Cuando llegó el turno de Marina de declarar, ella se levantó con las piernas temblándole. Caminó hasta el frente de la sala, juró decir la verdad y se sentó en la silla de testigo. La jueza, doctora Fernanda Costa, una mujer de unos 50 años con ojos amables pero firmes, la miró con compasión. Marina, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuentes con tus propias palabras lo que sucedió, no solo en la noche de la fiesta, sino durante todo tu matrimonio con el acusado Eduardo Almeida. La voz de la jueza era alentadora. Marina respiró hondo y comenzó a hablar. Contó cómo conoció a Eduardo, sobre el noviazgo que parecía un cuento de hadas, sobre el matrimonio que rápidamente se transformó en pesadilla. Contó sobre la primera vez que él la agredió, 2 meses después del matrimonio porque ella había olvidado comprar su whisky favorito. Contó sobre las humillaciones constantes, sobre cómo él controlaba cada aspecto de su vida, sobre el aislamiento de amigos y familia. Contó sobre el embarazo no planificado y cómo Eduardo reaccionó con furia, sugiriendo que ella se deshiciera del bebé. Contó sobre aquella noche en la fiesta, sobre cada golpe, cada palabra cruel, cada segundo de terror. Y contó sobre Alejandro, sobre cómo él la salvó, sobre la oportunidad de empezar de nuevo que ella finalmente tuvo. Su voz era firme, sin victimismo, sin dramatización, solo la verdad desnuda y cruda. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso algunos oficiales de justicia se limpiaban discretamente las lágrimas. El abogado de Eduardo intentó contrainterrogarla, intentó sembrar dudas, sugerir que ella estaba exagerando, que quizás había provocado las reacciones de Eduardo. Pero Marina no se dejó intimidar. Respondió cada pregunta con calma y claridad. La doctora Camila, la fiscal, intervenía siempre que las preguntas eran inadecuadas u ofensivas, protegiendo a Marina de ser revictimizada. Eduardo también tuvo su oportunidad de hablar, pero sus palabras solo cavaron un agujero más profundo. Culpó a Marina por todo. Dijo que ella era negligente, que no lo cuidaba bien, que lo provocaba constantemente. Dijo que la agresión en la fiesta fue un momento de descontrol causado por la humillación pública que ella le causó al derramar vino sobre él. No demostró remordimiento, no pidió disculpas, no reconoció culpa alguna. Fue patético de ver. Un hombre completamente desconectado de la realidad, incapaz de ver sus propias fallas. Cuando la audiencia finalmente terminó, después de casi 6 horas, la jueza anunció que daría su sentencia en 1 semana. Marina salió del complejo judicial exhausta, pero de alguna manera más ligera. Había hecho su parte. Había contado su verdad. Ahora era con la justicia. Alejandro la llevó directamente a casa. Pedro estaba despierto, llorando, queriendo a su madre. Marina lo tomó en brazos y lo meció, sintiendo el peso cálido y familiar de su hijo contra su pecho. «Se acabó», susurró ella. «La parte más difícil se acabó».
Alejandro se sentó a su lado en el sofá, pasó un brazo alrededor de sus hombros y los tres se quedaron así, una familia improvisada pero real, encontrando consuelo el uno en el otro. Pero lejos de allí, Eduardo hacía planes. La audiencia no había sido como él esperaba. Vio en los ojos de la jueza que sería condenado. Vio en las miradas de los presentes que no había simpatía para él. Su última oportunidad de retomar el control por la vía legal había fallado. Solo quedaba un camino peligroso, ilegal, desesperado. Pero Eduardo estaba más allá de la razón, y los hombres más allá de la razón son capaces de cualquier cosa. La semana que siguió a la audiencia estuvo marcada por una tensión constante. Marina intentaba mantener la rutina, trabajar en la clínica, cuidar de Pedro, ir a terapia. Pero había una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Los guardias de seguridad del edificio fueron puestos en alerta máxima. Alejandro contrató a 2 hombres más para hacer la seguridad personal de Marina. Ella no iba a ninguna parte sin ser acompañada. Eduardo, por su parte, estaba poniendo su plan en acción. Había contratado a 2 hombres, ex convictos que conoció a través de contactos dudosos. Les pagó con las últimas joyas que tenía, prometiendo más dinero después de que consiguiera lo que quería. Los hombres no hicieron preguntas. El trabajo era el trabajo. Pasaron días observando la rutina de Marina, anotando horarios, estudiando puntos débiles en la seguridad. Eduardo estaba obsesionado. Pasaba horas dibujando mapas, planeando cada detalle. En su mente enfermiza, aún creía que si lograba hablar con Marina a solas, sin Alejandro cerca, ella volvería. Ella vería que su lugar era a su lado, que ellos eran una familia. El jueves de aquella semana, Marina tuvo una sesión especial con la doctora Beatriz. La psicóloga notó que Marina estaba particularmente ansiosa. «La sentencia sale mañana», dijo Marina, retorciéndose las manos nerviosamente. «Debería sentirme aliviada, pero solo puedo sentir miedo. ¿Y si es absuelto? ¿Y si la jueza decide que no hay pruebas suficientes? ¿Y si sale libre?» Las palabras de la psicóloga ayudaron, pero el miedo persistía. Marina salió del consultorio y fue directamente a casa, acompañada por uno de los guardias de seguridad. Pedro estaba con Teresa, quien lo mantenía entretenido con juguetes coloridos y canciones infantiles. Marina tomó a su hijo en brazos y lo abrazó con fuerza. «Te amo tanto», susurró al oído del bebé. «Todo lo que hago es por ti, para que crezcas en un mundo mejor, más seguro». Pedro respondió con una sonrisa sin dientes y un grito alegre que hizo reír a Marina a pesar de todo. Aquella noche, Alejandro llegó con comida japonesa y una botella de vino sin alcohol para Marina. Cenaron juntos, conversando sobre cosas triviales, evitando hablar sobre el elefante en la habitación. Después de que Pedro se durmió, Alejandro y Marina se sentaron en el sofá, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Alejandro», dijo Marina de repente, rompiendo el silencio, «nunca te agradecí apropiadamente por lo que hiciste, por todo lo que hiciste. Salvaste mi vida, la vida de mi hijo. Me diste una oportunidad de empezar de nuevo cuando creía que no había otra salida. Nunca podré devolverte eso». Alejandro se volvió. Hacia ella tomó sus manos entre las suyas. «No necesitas retribuir nada, Marina. Verte recuperar tu fuerza, tu dignidad, tu alegría de vivir. Eso ya es retribución suficiente. Y no lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto, porque tu padre me enseñó que la bondad no es una transacción, es una elección». Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «A mi padre le habrías caído bien. Mucho». Ella dudó por un momento. Entonces continuó. «Alejandro, necesito decirte algo. En los últimos meses, mientras estuviste a mi lado, mientras me ayudaste a levantarme, algo cambió. Siento algo por ti. No sé exactamente qué es todavía. No sé si es gratitud o amistad o algo más, pero lo siento, y eso me asusta, porque la última vez que sentí algo por alguien, aquello se transformó en pesadilla, y no sé si puedo confiar en mis sentimientos de nuevo». Alejandro acarició suavemente el rostro de Marina. «Yo también siento algo por ti, Marina.
desde aquella primera noche, cuando te saqué de aquel salón, pero nunca quise presionar, nunca quise que sintieras que me debías algo. Necesitas tiempo para sanar, para descubrirte de nuevo, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. No hay prisa, no hay expectativas, solo dos seres humanos navegando la vida juntos, al ritmo que sea cómodo para ambos. Marina se inclinó y apoyó su frente en la de él. Se quedaron así por un largo momento, respirando juntos, existiendo en el mismo espacio. No hubo beso, no hubo promesas grandiosas, solo un reconocimiento silencioso de que algo especial estaba creciendo entre ellos, algo que merecía ser nutrido con paciencia y cuidado. La mañana del viernes amaneció clara y soleada, contrastando con la tensión que flotaba en el aire. Marina se vistió formalmente, pues tendría que ir al complejo judicial para escuchar la sentencia. Alejandro la acompañaría, junto con todo el equipo de abogados. Teresa se quedaría con Pedro en el apartamento, con seguridad redoblada. Pero Eduardo también estaba despertando temprano aquel día. No para ir al complejo judicial, él ya sabía cuál sería la sentencia. En su corazón oscurecido por la rabia y la obsesión, él ya había decidido que no aceptaría. Si la justicia estaba en su contra, él haría su propia justicia. Llamó a los dos hombres que había contratado y confirmó el plan. Ellos esperarían al que Marina saliera del edificio. Cuando ella entrara en el coche con los guardias de seguridad, ellos actuarían. Forzarían al coche a detenerse usando otro vehículo, inmovilizarían a los guardias de seguridad con armas y se llevarían a Marina. ¿Hacia dónde? Eduardo aún no estaba seguro, pero tenía un galpón abandonado en mente, en la zona oeste de la ciudad, donde nadie los encontraría. Marina salió del edificio a las 9 de la mañana. El día estaba bonito. Niños jugaban en la plazoleta de enfrente. Pájaros cantaban en los árboles. Era un contraste perturbador con lo que estaba a punto de suceder. Ella entró en el coche, Alejandro a su lado, dos guardias de seguridad delante. El chofer encendió el motor y comenzó a conducir en dirección al complejo judicial. Estaban a pocas cuadras del edificio cuando una furgoneta negra surgió de la nada y colisionó violentamente con el lateral del coche. El impacto fue brutal. El coche giró, golpeó el cordón, el airbag explotó. Marina gritó, protegiendo instintivamente la cabeza. Alejandro la cubrió con su propio cuerpo. Los guardias de seguridad intentaron reaccionar, pero las puertas fueron arrancadas y hombres armados los sacaron del vehículo. «¡Agarren a la mujer! ¡Rápido!», gritó una voz. Manos ásperas agarraron a Marina sacándola del coche. Ella luchó, pateó, gritó, pero eran dos hombres grandes y ella aún estaba aturdida por el accidente. Alejandro intentó sujetarla, pero fue empujado con fuerza, cayendo al suelo. Uno de los hombres le apuntó con un arma. «Quédate quieto si quieres vivir». Marina fue arrastrada a la furgoneta. La puerta se cerró con un estruendo. El vehículo aceleró, dejando atrás a Alejandro herido en medio de la calle, a los guardias de seguridad intentando recuperarse, a transeúntes conmocionados llamando a la policía. Todo sucedió en menos de 2 minutos. Rápido, eficiente, brutal. Dentro de la furgoneta, Marina estaba aterrorizada. Los dos hombres no le hablaban, solo la sujetaban con firmeza. Ella estaba sangrando por un corte en la frente causado por el accidente. Su mente se aceleraba. Pedro, su bebé. ¿Quién lo cuidaría si algo le pasaba a ella? Alejandro. ¿Él estaba bien? ¿Los guardias de seguridad? Y entonces comprendió. Eduardo. Tenía que ser Eduardo. Él estaba detrás de esto. Él no aceptó perder el control. No aceptó la derrota. Y ahora ella estaba completamente a su merced de nuevo. La furgoneta paró frente a un galpón, abandonado en barracas. Marina fue arrastrada adentro. El lugar olía a moho y abandono. Había solo una silla vieja en medio del espacio vacío. La empujaron a la silla y le ataron las manos y los pies con cuerdas ásperas que le lastimaban la piel. Después,
Los dos hombres salieron dejándola sola en la oscuridad salpicada solo por rayos de sol que entraban por agujeros en el techo. Marina intentó calmarse. Respiró hondo, como la doctora Beatriz le había enseñado. El pánico no ayudaría. Necesitaba mantener la cabeza fría, encontrar una forma de escapar o al menos de ganar tiempo hasta ser encontrada. Alejandro seguramente ya había alertado a la policía. Estarían buscándola. Ella solo necesitaba sobrevivir hasta entonces. Oyó pasos acercándose. La puerta del galpón se abrió y Eduardo entró. Él parecía aún peor que en la audiencia. Demasiado flaco, ojos hundidos y febriles, manos temblándole. Parecía un hombre al borde del colapso mental. Caminó hasta Marina y se quedó parado frente a ella, solo mirándola. «Me destruiste», dijo él finalmente, su voz un susurro ronco. «Todo lo que construí, todo lo que era, lo destruiste. ¿Por qué? Yo te di todo. Una casa bonita, ropa, comida. ¿Qué más? ¿Querías?» «Respeto», respondió Marina, su voz sorprendentemente firme a pesar del miedo. «Dignidad, amor verdadero, cosas que el dinero no compra, cosas que tú nunca supiste dar». Eduardo soltó una risa amarga. «¿Amor? ¿Crees que ese hombre te ama, Alejandro? Él solo te está usando, Marina. En cuanto se canse, te tirará como un juguete roto, tal como yo debería haber hecho hace mucho tiempo». «Te equivocas», dijo Marina. «Alejandro me trata como un ser humano, algo que tú nunca hiciste. Y aunque él no me amara, aunque solo me estuviera ayudando por obligación, aún sería infinitamente mejor que cualquier cosa que tú ofreciste». La rabia contorsionó el rostro de Eduardo. Él se acercó, levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo en el aire. «Vas a volver a mí. Vas a firmar los papeles dándome la custodia de Pedro. Vas a grabar un video diciendo que todo fue mentira, que tú armaste todo esto con Alejandro para destruirme y quedarte con su dinero». «Nunca», dijo Marina sin dudar. «Puedes matarme, pero nunca haré eso. Mi hijo no va a crecer cerca de ti. Él no se va a convertir en lo que tú eres. Prefiero morir». Eduardo sacó un arma de la cintura. Marina reconoció la pistola. Era la misma que Eduardo mantenía encerrada en una caja fuerte en casa. «Entonces muere», dijo, apuntando el arma a su cabeza. Su dedo estaba en el gatillo, temblándole. Marina cerró los ojos y pensó en Pedro, pensó en Alejandro, pensó en su padre y encontró paz. Si este era su fin, al menos ella había luchado, había intentado, no había muerto de rodillas como una cobarde, pero el disparo nunca llegó. En cambio, oyeron sirenas, muchas sirenas. La policía había encontrado el galpón. Eduardo entró en pánico, corrió hasta la ventana sucia y vio coches policiales rodeando el edificio. Vio agentes de la SWAT posicionándose. Vio a Alejandro allí, coordinando todo, hablando con el comisario. Eduardo volvió hacia Marina, el arma aún en la mano. «Tú hiciste esto. Tú los trajiste aquí». «¿Cómo?» Marina no sabía cómo la policía los había encontrado tan rápido. No sabía que Alejandro había colocado un rastreador GPS discreto en su bolso semanas atrás, precisamente temiendo algo así. No sabía que el empresario había movilizado todos sus contactos, de la policía civil a la militar, garantizando una respuesta rápida. Pero ella no necesitaba saberlo, solo necesitaba ganar tiempo. «Eduardo, escucha», dijo ella intentando sonar tranquila. «Todavía puedes salir de esto. Puedes entregarte, cooperar, quizás consigas un acuerdo, una pena menor. Pero si me haces daño, si me disparas, tu vida termina aquí. Nunca más volverás a ver la luz del día fuera de una celda. Piensa en ello. Piensa en lo que vale más la pena». Eduardo estaba claramente en conflicto. El arma temblaba en su mano. Gotas de sudor corrían por su frente. Desde afuera un megáfono amplificó la voz del comisario. «Eduardo Almeida, sabemos que está ahí dentro. Suelte a la rehén y salga con las manos en la cabeza. Está rodeado, no hay salida. No lo empeore más de lo que ya es». «Me van a matar», susurró Eduardo, más para sí mismo que para Marina. «Me van a arrestar. Me pudriré en la cárcel.
Todo por tu culpa. Su mente se estaba desmoronando claramente. Años de arrogancia, de tener siempre el control, de conseguir todo lo que quería a través del dinero y la manipulación, todo derrumbándose al mismo tiempo. Eduardo, por favor. Marina intentó de nuevo. Déjame ir. No necesitas hacer esto. No eres un asesino. Has hecho cosas terribles, pero aún puedes elegir no hacer la peor de todas. Déjame ir. Por un largo momento, Eduardo solo se quedó parado, el arma apuntando a Marina, lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, algo en él se rompió. Él bajó el arma y se derrumbó en el suelo sollozando. Lo perdí todo, todo, y ni siquiera sé cómo llegó a este punto, cómo todo salió tan mal. Marina sintió una extraña mezcla de emociones, alivio por estar viva, miedo a un presente, y sorprendentemente, una pizca de piedad por aquel hombre roto en el suelo. No perdón, nunca perdón, pero piedad por la criatura patética en que Eduardo se había convertido. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la puerta del galpón fue derribada. La SWAT entró, armas en mano, gritando órdenes. Eduardo fue inmovilizado en segundos, esposado, arrastrado afuera. Marina fue liberada de las cuerdas. Sus manos estaban moradas, sus muñecas sangrando donde las cuerdas habían cortado. Pero ella estaba viva. Alejandro corrió adentro tan pronto como los agentes señalaron que estaba seguro. Encontró a Marina aún sentada en la silla, en shock, temblando. Él la envolvió en sus brazos y solo entonces Marina dejó caer las lágrimas. Lloró de alivio, de miedo acumulado, de agotamiento. Alejandro solo la sostuvo acariciando su cabello, susurrando que todo estaba bien, que había terminado, que ella estaba a salvo. Marina fue llevada al hospital para exámenes. Además de algunos cortes y hematomas, ella estaba físicamente bien. Psicológicamente sería un largo camino, pero la doctora Beatriz ya estaba esperando, lista para ayudar a Marina a procesar este nuevo trauma. Eduardo fue arrestado en flagrante. Además de las acusaciones anteriores de violencia doméstica, ahora enfrentaba secuestro, porte ilegal de arma, asociación ilícita. Los dos hombres que él contrató fueron arrestados también y rápidamente llegaron a un acuerdo de delación entregando a Eduardo completamente. Ya no había forma de escapar. Eduardo sería condenado a décadas de prisión. 3 meses después, Marina estaba en casa con Pedro cuando sonó el teléfono. Era el abogado de Alejandro. La sentencia del caso original había sido dictada. Eduardo Almeida fue condenado a 15 años de prisión por lesiones corporales graves, violencia doméstica y amenaza. Con la sentencia del secuestro, que salió 2 semanas después, se añadieron 12 años más. Eduardo pasaría al menos 27 años tras las rejas. Tendría casi 70 años cuando saliera, si es que algún día salía. Marina colgó el teléfono y miró a Pedro, ahora con 7 meses gateando por la alfombra del salón. El niño tenía los ojos del abuelo que nunca conoció, llenos de curiosidad y bondad. Marina sintió una paz profunda. Se acabó. Realmente se acabó. Eduardo ya no era una amenaza. Ella era libre. Libre para vivir, libre para amar, libre para ser quien siempre fue, antes de que él aplastara su espíritu. Al mes siguiente, Marina fue invitada a dar un discurso en una conferencia sobre violencia doméstica organizada por una ONG de Buenos Aires. Ella casi se negó, pero la doctora Beatriz la animó. Tu historia puede ayudar a otras mujeres, puede dar esperanza a quien aún está atrapada en ese ciclo. No estás obligada, pero piénsalo. Marina pensó y decidió aceptar. El día de la conferencia se vistió con un vestido esmeralda que Alejandro le había regalado. El mismo tono de los ojos de su padre, dijo él cuando se lo dio. Marina se miró en el espejo y vio a una mujer completamente diferente de aquella que entró en aquella fiesta benéfica hacía casi un año. Su cabello estaba saludable, brillante. Su rostro tenía color, vida. Sus ojos, antes siempre bajos y asustados,
Ahora encontraban las miradas de los demás con confianza. La conferencia tuvo lugar en un auditorio en la avenida 9 de Julio. Estaba lleno. Cientos de mujeres y hombres, activistas, profesionales de la salud, asistentes sociales, abogados. Todos allí para discutir formas de combatir la violencia doméstica y apoyar a las víctimas. Cuando Marina subió al escenario, las luces fuertes la cegaron por un momento. Ella vio a Alejandro sentado en la primera fila, sosteniendo a Pedro en brazos. El bebé aplaudió cuando vio a su madre, provocando risas del público. Marina respiró hondo y comenzó a hablar. Mi nombre es Marina Silva. Durante 3 años fui víctima de violencia doméstica. Mi entonces marido me agredió física, emocional y psicológicamente. Él me hizo creer que yo no valía nada, que no merecía nada mejor, que tenía suerte de que él tolerara mi existencia. Yo creí. Por mucho tiempo yo creí. Ella hizo una pausa mirando al público. Pero hoy estoy aquí para decir que él estaba equivocado. Yo valía mucho. Yo merecía respeto, amor verdadero, dignidad. Y tú también. Si estás en una situación de abuso, debes saber que no estás sola. Hay personas dispuestas a ayudar. Hay caminos para salir, incluso cuando parece que no los hay. Por mucho tiempo, pensé que el silencio era supervivencia. Hoy sé que hablar es renacer. Las palabras salían naturales, sinceras. Marina contó su historia, sin dramatizar, sin minimizar, solo la verdad. Cuando terminó, el público se levantó. El aplauso fue ensordecedor, cargado de emoción y solidaridad. Marina vio mujeres llorando, abrazándose, reconociéndose en su historia, y supo que había tomado la decisión correcta. Su dolor tenía un propósito, su supervivencia tenía un significado. Ella no era solo una víctima, era una guerrera, y su guerra había sido ganada. Después de la conferencia, mientras Marina conversaba con algunas participantes, Alejandro la esperaba en el vestíbulo con Pedro. El bebé se había dormido en sus brazos, una sonrisa tranquila en su carita. Cuando Marina finalmente se unió a ellos, Alejandro sonrió. Estuviste increíble allí arriba. Tu padre habría estado muy orgulloso. Marina miró a Alejandro, al hombre que la salvó, no una, sino 2 veces, que le dio seguridad cuando todo lo que ella conocía era miedo, que la amó con paciencia y respeto cuando ella creía que nunca más podría confiar en alguien. Alejandro, te amo, dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma con la claridad y certeza de las palabras. Alejandro la miró profundamente, sus ojos brillando con emoción. Yo también te amo, Marina. Siempre te amé, desde aquella primera noche, pero esperaría una vida entera si fuera necesario, hasta que tú estuvieras lista para escuchar y creer eso. Marina se acercó, y por primera vez desde que se conocieron, ella lo besó. Fue un beso suave, cargado de promesa y esperanza. Un beso que selló no el fin de una historia de dolor, sino el comienzo de una historia de amor verdadero, construido sobre bases sólidas de respeto, confianza y cuidado mutuo. Pedro despertó entre ellos, miró a los 2 adultos y soltó una risita, como si supiera que finalmente su pequeña familia estaba completa. En los años que siguieron, Marina se convirtió en una activista reconocida en la lucha contra la violencia doméstica. Alejandro continuó su trabajo empresarial, pero ahora dedicaba gran parte de su tiempo y recursos a causas sociales. Se casaron en una ceremonia sencilla, solo con amigos cercanos y familia. Pedro creció sano y feliz, nunca conociendo el miedo que marcó los primeros meses de su existencia. Marina nunca olvidó lo que pasó. Las cicatrices físicas y emocionales permanecieron, pero no la definían. Ella era más que su dolor. Era una sobreviviente, una luchadora, una madre, una esposa, una activista. Era Marina Silva, y su historia, por más dolorosa que fuera, tuvo un final feliz. Eduardo permaneció en prisión, donde enfrentó la dura realidad de ser un hombre acostumbrado al poder y al lujo en un ambiente que no respetaba ni el poder ni el lujo. Dicen que pasó años intentando revertir su condena, pero sin éxito. Eventualmente, la rabia se transformó en resignación.
Él viviría y moriría tras esas rejas, pagando por el mal que causó. Era justicia tardía, pero aún así justicia. Y Marina, mirando por la ventana de su casa en Palermo Chico una mañana soleada, con Alejandro preparando café en la cocina y Pedro jugando en el salón, finalmente sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Felicidad plena. No la felicidad superficial de momentos fugaces, sino la felicidad profunda de quien sobrevivió a la tormenta y encontró paz del otro lado. Ella había pasado por el fuego y emergido más fuerte. Y nada, absolutamente nada, podría quitarle eso de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Alejandro haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación, fuerza y amor verdadero, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Será el coraje de Marina al enfrentar a su agresor, la bondad de Alejandro al honrar la promesa hecha a su padre, o quizás el mensaje de que nunca es tarde para empezar de nuevo? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo podemos ser mejores. Los esperamos en el próximo episodio, donde otra emocionante jornada les aguarda.